Bueno, Felipe, antes de iniciar pues con lo académico, a Pipe lo conocí en el año 2009. Yo creo que nos arrancamos en 2009-2010, cuando Ujú. iniciábamos, yo estaba iniciando el doctorado. Nos conocimos en Duke, en Durham, en la comunidad pues de colombianos que teníamos allá, y de colombianos y latinos, porque eran varios amigos de Costa Rica, México, Chile, bueno, un combo grande. Y durante los 4 años que estuve en Estados Unidos, pues con Felipe tuvimos la oportunidad de compartir fiestas, fútbol. Creo que posiblemente podrá hablar de algo por ahí en algún momento. Así que Felipe lo aprecio mucho, un gran amigo de conversaciones de todo tipo, políticas, religiosas, científicas, académicas, deportivas. Muy buen jugador de fútbol, por cierto, como buen paisa. Bueno, Felipe, muchas gracias. La verdad, estas oportunidades que nos da la pandemia son chéveres. Ujú. Felipe se formó como ingeniero biomédico, egresó de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en el 2008, eh, y del doctorado en Ingeniería Biomédica de Duke University en el 2013. Nos graduamos el mismo año. Felipe se enfocó en ingeniería de biomateriales basados en proteínas. Eh, Su trabajo consiste en los primeros principios para programar el autoensamblaje de proteínas intrínsecamente desordenadas, que supongo, espero que nos comente sobre eso ahorita, por lo menos para dilucidar el asunto. IPS, por sus siglas en inglés. Motivado de este avance para su trabajo postdoctoral en el Rockefeller University, Felipe inventó herramientas moleculares para el estudio de IDPs en tejidos celulares. Este trabajo reveló que en la piel el autoensamblaje intracelular de IDPs coordina la formación de la barrera cutánea. Actualmente Felipe es Assistant Professor en el Departamento de Ingeniería Biomédica de Georgia Institute of Technology y el Emory University. Eso es como un convenio, me imagino, que hay entre estas dos universidades. Su trabajo de investigación desarrolla y aplica ingeniería molecular con dos objetivos. Uno, crear biomateriales inteligentes. Dos, detectar y controlar el autoensamblaje de proteínas en procesos celulares de la piel y del cerebro. Felipe ha recibido entre varios premios, incluido el Career Award at the Scientific Interface de Burroughs Wellcome Fund. Felipe, muchísimas gracias por estar acá y bueno, ya ahorita sí, todo tuyo al auditorio, unas media hora, 40 minutos de charla y más preguntas. Yo creo que ahí nos vamos casi hasta las 11. Seguro. Vamos a ver. Espérate, a ver, yo. Yo estaré pendiente del chat si alguien quiere hacer preguntas y yo te las De una, transmito. ¿Listo, Felipe? Para que no estés pues como muy azarado ahí. Yo te... de una, de una. Preguntas durante la charla al final, ambas válidas. Muchas gracias por la invitación. ¿Ves mi pantalla? Sí, pero todavía no está en modo presentación. Ya está en modo presentación. Ok. Muchas gracias por la invitación. Como decís, es una de esas ventajas que da la pandemia, un momento muy particular en la historia de la humanidad, de la ciencia, sin lugar a dudas, con la carrera de generar vacunas y terapias para COVID-19. Algo comentaré de eso en mi charla y en el papel que los ingenieros biomédicos jugamos en esa carrera. Y bueno, es una oportunidad para compartir con los estudiantes en Colombia que, como verán, pues, y como Luis mencionó, yo me formo como ingeniero biomédico en Colombia. Y la visión que quiero compartir con ustedes es la evolución rápida que está teniendo la ingeniería biomédica, lo cual creo yo es motivante para un estudiante que está iniciando, porque es una de esas ingenierías en las que probablemente en 10 años esa ingeniería se va a ver muy diferente que lo que están aprendiendo en este momento en su formación básica. Así fue para mí y creo que va a seguir continuando en ese sentido por los siguientes 10, 20 años fácilmente. Un poquito sobre mí, ya lo mencionaba Luis, inicio en la Escuela de Ingeniería de Antioquia del CES, un programa convenio entre una escuela de ingeniería y una escuela de medicina. Me graduó a finales del 2007, inicios del 2008. Viajo a Duke University, donde obtengo un doctorado en ingeniería biomédica en Carolina del Norte. Luego viajo a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, a Rockefeller University para mi postdoctorado. Estuve ya hace casi 5 años. Y actualmente estoy en Atlanta, en Georgia, donde tengo mi grupo de investigación. Este es el edificio en el que está mi laboratorio. Pero un poquito sobre esta evolución a la que hago referencia respecto a la ingeniería biomédica.
Como decía, yo estudié en Duke University. Duke, de hecho, fue el primer programa en establecer una división de ingeniería biomédica en el 67. Lo menciono porque es importante entender ese contexto histórico, que biomédica como tal, ingeniería biomédica como tal, es realmente nueva en el contexto de ingenierías. Me gusta, como resaltaban en el 67, esto es tomado de un periódico local en Carolina del Norte, donde mencionaban que el objetivo era simplemente tener a alguien que supiera un poco más de ingeniería que el médico y un poco más de medicina que el ingeniero, simplemente definido de esa manera. Luego en el 69 se establece el doctorado, en el 72 ya se acredita el primer programa de pregrado en ingeniería biomédica en Estados Unidos, que fue en Duke. Luego sabrán que en el 97 inicia ingeniería biomédica en Colombia, precisamente en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y el CES, que fue el programa en el que yo inicio. Pero lo que quiero resaltar acá es que entre el 60 y el 2003, básicamente la ingeniería biomédica se definió en la interfaz ingeniería-medicina. Así fue que yo aprendí sobre la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica ocurre en la interfaz ingeniería-medicina. Y lo que quiero resaltar en esta charla es que en realidad en este momento de la ingeniería biomédica creo que se da en una interfaz diferente, que es la interfaz ingeniería-ciencia-medicina. Y bueno, notarán que yo inicio ingeniería biomédica en el 2003 como accidente periado. No por eso resalto el 2003 como el punto de inflexión. Probablemente sea por el secuenciamiento del genoma humano que fue publicado en abril de 2003. Y creo que eso da inicio a una revolución en ciencia que la lleva al límite molecular, que es el que hago referencia en el título de mi charla, una serie de revoluciones genómicas que le dan lugar a biología de sistemas, avances en el entendimiento de las células, especialmente las células madre multipotenciales, una revolución tremenda en inmunología, y como sabrán en los últimos 5 años, ahora con la recepción del premio Nobel en química, este año una revolución tremenda en edición de genes. Entonces, toda esa frontera molecular que inicia con el secuenciamiento del genoma humano, creo que da lugar a una nueva interfaz en la ingeniería biomédica entre ingeniería, ciencia y medicina. Ese es un ejercicio que quise hacer para esta charla en particular, mostrando la rápida evolución de la ingeniería biomédica en los últimos años. Los textos que están en negro oscuro, biomateriales, biomecánica, ingeniería de bioinstrumentación, imagenología biomédica, procesamiento de señales, ingeniería clínica, liberación de medicamentos, dispositivos médicos, ortopedia, prótesis, rehabilitación, ingeniería de tejidos. Estos son los temas que dominaban la conversación en ingeniería biomédica hace 15 años y seguramente por los últimos 30 años. En los últimos 10 años solamente todas esas nuevas áreas han emergido: ingeniería biomolecular, ingeniería genética, ingeniería genómica, inmunoingeniería, mecanobiología, medicina con precisión, medicina regenerativa, biología sintética, tecnologías wearable. Tuvo una serie de nuevas áreas que antes no estábamos conversando en ingeniería biomédica, que ahora son las que dominan el panorama de ingeniería biomédica. Entonces, una rápida evolución. Y hay otras áreas, obviamente, que no están listadas acá. Esto es un ejercicio que tomé de una revista que surgió hace 4 o 5 años en Nature, que se llama Nature BME, Nature Biomedical Engineering. Entonces, te da una idea de ellos que consideran ingeniería biomédica, pero es interesante ver cómo cuando yo inicio ingeniería biomédica, todos esos temas que están en rojo básicamente no eran parte de la conversación. Entonces, es una evolución muy, muy rápida en la que ni siquiera hemos podido imaginar que eso era lo que vamos a estar haciendo en los siguientes 15 años. Ahora, bueno, para hacerlo un poco más puntual, esa revolución molecular creo que ha sido parte también de mi evolución como científico, como ingeniero. En mi laboratorio en particular a lo que se dedica es hacer ingeniería de proteínas que se autoensamblan, como mencionaba Luis. Y en particular lo que hacemos, y lo resalto acá un poco, es esas proteínas, esas macromoléculas que parecen carecer de orden, cuando las consideras en el espacio y en el tiempo y cómo evolucionan, luego dan lugar a estructuras realmente muy ordenadas y hermosas, que son las que nos inspiran. Cómo se hace transición de estructuras desordenadas a estructuras ordenadas. Entonces, mi laboratorio está inspirado por este fenómeno. Pero, ¿qué hacemos concretamente? Estamos interesados en utilizar este proceso de autoensamblaje para crear nuevos materiales. En este momento, entonces, si vienen a la parte inferior de la pantalla, estamos explorando principios de autoensamblaje, o sea, cuáles son las características fundamentales de esas proteínas que les permiten ensamblarse. Pero obviamente esto tiene una proyección hacia el futuro, y esa proyección es que, bueno, nos permiten crear materiales, sensores, nuevas drogas, y eventualmente vemos que esto va a llevar a la ingeniería de células, realmente empezar a controlar esos procesos de autoensamblaje dentro de células. Ese es un tema que Luis mencionó en la introducción, que mi trabajo se enfoca en proteínas desordenadas, IDPs,
En inglés le dicen, en inglés se lee IDPs. Probablemente utilizaré Spanglish en mi charla y los slides de hecho están tanto en inglés como en español, así que perdón por eso, pero probablemente diré IDPs porque es extraño para mí decir IDPs. Pero este es el punto clave que les quiero compartir. Esta es una simulación que se llama Molecular Dynamics. Básicamente tratar de producir en un computador cómo se comportan ciertos tipos de moléculas, en este caso proteínas, y cada color corresponde a una simulación diferente. La escala de esta foto es más o menos 1 nanómetro, 2 nanómetros. Pero lo que resalto es que cada vez que simulas la molécula, la macromolécula, en este caso una proteína IDP, ves algo diferente. Es como un espagueti que está flotando en la olla. Cada vez obtiene una estructura diferente. Pero lo curioso es que esto es muy diferente a lo que se ve en la izquierda, que es una hélice. Esta es una proteína que forma una hélice y cada vez que simulamos esa hélice, pues la proteína muy rígidamente asume la misma estructura. Esta estructura que vemos sobre la izquierda, tipo hélice, es lo que las personas pensaban sobre proteínas hace 15, 20 años. Cuando yo inicié mi formación como ingeniero biomédico e incluso al inicio de mi doctorado, nadie hablaba de IDPs. O sea, todo ese tema de IDPs y el entender a las proteínas como estructuras desordenadas era algo completamente irracional en su momento. Ahora entendemos que esos IDPs casi que son la forma predominante de las proteínas en las células humanas. Entonces es un cambio completamente de pensamiento que ahora obviamente genera una revolución en la forma como entendemos las células y cómo creamos nuevos materiales. Mi trabajo se ha enfocado en rápidamente explorar lo que llamamos el espacio de aminoácidos. Las proteínas están hechas de aminoácidos, cadenas de aminoácidos. Y esas cadenas de aminoácidos pues tienen diferentes composiciones porque hay 20 aminoácidos que podemos combinar, pero también los podemos ordenar de diferentes maneras. Entonces lo llamamos un orden sintáctico, como las palabras que tienen un orden de sus letras. Y generamos métodos para a nivel molecular construir esas cadenas de aminoácidos y rápidamente explorar sus propiedades. ¿Eso que nos permite? Nos permite descifrar principios fundamentales sobre cómo estos IDPs funcionan y luego utilizamos ese conocimiento para programar su autoensamblaje. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de proteínas tipo IDP que están normalmente en solución, luego aplicamos un estímulo, en este caso calor, y eso nos permite autoensamblar nanoestructuras como las que se ven en esta microscopía electrónica inferior, que son como tipo rod. Se me olvida la traducción de rod en este momento. Pero el punto es que luego utilizamos estas nanoestructuras para crear nuevos biomateriales y utilizarlos principalmente en aplicaciones de liberación de medicamentos. Pero es gracias al conocimiento fundamental que obtuvimos sobre cómo funcionan ese tipo de proteínas para luego poder controlar su ensamblaje en una manera que responde a estímulos del ambiente. Pero mencionaba que uno de nuestros objetivos es, bueno, listo, podemos crear nuevos materiales, pero resulta que estos IDPs no solo son creados por nosotros, sino que la naturaleza también está creando esos materiales, también está creando esos IDPs. Entonces, ¿cómo funcionan esos IDPs en la naturaleza? Hasta ahora hemos estado enfocados en herramientas, generar herramientas moleculares que nos permiten descifrar ese tipo de autoensamblaje dentro del contexto de los tejidos. Y vemos que en el futuro esto va a permitir crear nuevos tejidos, va a permitir que creemos terapias para solucionar problemas relacionados con esos procesos de autoensamblaje en varios tipos de enfermedades. Y ahora hemos empezado con la piel, porque es un tejido en el que todavía entendemos muy poco sobre cómo se forma la piel, curiosamente. Hay muchas enfermedades de la piel, obviamente, que fácilmente vemos en humanos, y lo consideramos un escenario ideal para empezar a probar esas tecnologías. Este año acabamos de publicar que considero un avance muy significativo en el que desarrollamos una tecnología que nos permite modificar genéticamente la piel para luego visualizar y seguir el proceso de ensamblaje de estos IDPs dentro de las células de la piel. Entonces, estos puntos verdes que ves dentro de cada una de estas células, NU es el núcleo, el citoplasma está lleno de ese tipo de estructuras que fueron formadas por este autoensamblaje de IDPs, y luego demostramos que es muy importante para el proceso de formación de la piel. ¿Eso qué nos permite? Nos permite luego coger microscopios, ponerlos en la superficie de la piel, como se demuestra acá en este esquemático sobre la izquierda. Empezamos a ver la piel desde la parte superior, nos permite mirar hacia el interior de la piel por la fluorescencia que genera este tipo de sensores, y luego podemos empezar a visualizar en tiempo con alta resolución temporal, más o menos por el espacio de medio día a un día, las dinámicas de estos gránulos al interior de las células para luego descifrar cómo contribuyen al proceso de formación de la piel. Entonces, nuevamente, en tecnologías para poder estudiar ese tipo de autoensamblajes dentro del contexto de tejidos, que ahora nos permite empezar a descifrar cómo esos comportamientos son importantes para la formación del tejido, en este caso de la piel. ¿Piel humana? ¿Qué piel es? Esta es piel, este video en particular es de piel de ratón, pero los experimentos también los podemos hacer con piel humana.
y los resultados son similares. Ya. Lo interesante es que ese mismo tipo de herramientas las podemos adaptar para utilizarlas en otros contextos. Y ahora lo que estamos haciendo en el contexto de mi laboratorio es empezar a trabajar con unos tejidos que se llaman organoides, que nos permiten recapitular que nos permiten obtener algunas de las propiedades de los tejidos complejos, como el cerebro. Entonces, la idea es básicamente hacer lo que hicimos en piel, pero hacerlo ahora en el contexto del cerebro, utilizando organoides tipo cerebro, para empezar a descifrar mecanismos de desórdenes neurológicos como el Alzheimer, el Parkinson's y otros tantos que están relacionados con ese tipo de autoensamblaje. ¿Cuánto? 17. Y más fundamental, otra área de mi laboratorio tiene que ver con el lenguaje repetitivo que permite ese tipo de autoensamblaje. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si miras a la naturaleza, con frecuencia el autoensamblaje de este tipo de materiales y de proteínas está codificado en repeticiones de bloques estructurales. Entonces estamos fascinados por entender cuál es el lenguaje, o sea, qué tipo de conocimiento, qué tipo de información se codifica en esos segmentos repetitivos. Y en últimas vemos que esto esto nos va a permitir descifrar, por ejemplo, genomas como el genoma humano que todavía sigue sin descifrarse completamente. El ejemplo que quiero dar acá es una proteína, que luego la visitaré en más detalle, pero por ahora solo basta saber que es una proteína que tiene una estructura repetitiva. Entonces acá selecciono la estructura que se repite, y es una proteína que es abundante en la piel. Y lo que descubrimos es que el número de repeticiones de esta proteína, o sea, cuántas copias de esta unidad se repiten, terminan determinando la calidad de la piel. Una persona que tenga más repeticiones tiene mejor piel, y una persona que tenga menos repeticiones tiene peor piel, calidad de la piel. Hemos también visto escenarios en los que, por ejemplo, el número de repeticiones en una proteína, acá tenemos una proteína con dos bloques, el bloque azul y el bloque rojo. Si el número de repeticiones en el bloque rojo es 40, o si el número de repeticiones en el bloque rojo es 80, ves que la nanoestructura, y esto es una imagen de microscopía electrónica, cambia de ser una especie como de gusano a una especie de esfera. Entonces, nuevamente, la información es, cambias el número de repeticiones y ya cambias la nanoestructura. Entonces, en un caso te está dando un ejemplo de número de repeticiones codificando información de calidad de la piel, en el otro caso, número de repeticiones codificando información de nanoestructuras y su morfología. El punto es que es interesante porque ese tipo de repeticiones o lenguaje repetitivo es muy abundante en genomas. En el genoma humano, por ejemplo, más del 50% del contenido del genoma es de elementos repetitivos. Entonces, bueno, ¿qué información está escondida en esa parte del genoma? Lo curioso es que esas partes del genoma son las más difíciles de leer. E incluso cuando hoy decimos que ya se secuenció el genoma, dije que en el 2013 se secuenció el genoma, más o menos el 15 al 20% del genoma sigue siendo negro. O sea, todavía no lo podemos secuenciar propiamente porque es muy repetitivo. Entonces, parte de mi trabajo se enfoca en desarrollar tecnologías para leer y escribir esos DNAs que son muy repetitivos, utilizando combinaciones de edición de genomas y nuestra habilidad de generar DNA repetitivos para empezar a descifrar qué tipo de información está escondida en esas partes del genoma. Entonces, como les digo, empezamos con semántica, como qué tipo de información podemos encontrar en esas regiones, y ahora estamos interesados en poder incluso leer ese tipo de regiones o secuencias en el contexto del genoma humano. Esa es una pequeña visión de lo que hago en mi investigación actual y una evolución de esa investigación a lo largo de los años. Nuevamente fascinado por este autoensamblaje de proteínas en estructuras altamente ordenadas y investigando eso en el contexto de materiales, pero también en el contexto de tejidos vivos. Ahora, quiero como darles una especie de ejemplos concretos de cómo ha evolucionado, de cómo evoluciona en la ciencia, ha llevado a que esta interfaz ingeniería, ciencia, medicina, en el contexto de la ingeniería biomédica, tome nuevos rumbos. Desde el 2009 cambió completamente la visión del interior de las células. Probablemente cuando ustedes estudiaron en el bachillerato y seguramente incluso ahora en el pregrado en ingeniería biomédica, y el año pasado hay una charla en el CES de hecho sobre este tema y todo el mundo era como, ¿de qué estás hablando? Nadie sabía sobre esto. Cuando pensamos en la célula y en qué hay dentro de la célula, pensamos en el núcleo, pensamos en la mitocondria, pensamos en el retículo endoplasmático. Todas esas estructuras son lo que se llaman organelas con membrana. Son organelas que son estables porque tienen unos lípidos alrededor que les da estabilidad, que las compartimentaliza. Desde el 2009 ha iniciado una revolución en la que ahora entendemos que la mayor parte del contenido intracelular está compuesto de organelas sin membrana. Esas organelas sin membrana se conocen como orgánulos líquidos. En su mayoría tienen unas propiedades que son como líquidos y no requieren membranas para ser estables. El ejemplo más histórico es el nucleolus, que es
es la estructura dentro del núcleo en la que se sintetizan los ribosomas. Los ribosomas son los que generan las proteínas. O sea, es un proceso probablemente fundamental. Y siempre se ha sabido que el nucleolo no tiene membrana, pero todo el mundo lo ignoró. Hasta el 2009 que la gente empezó a decir, pero un momento, ¿por qué esta cosa no tiene membrana y es estable? ¿Qué tipo de propiedades o materiales tiene? Y cómo esas propiedades del material le dan propiedades biológicas. Y eso inició una revolución en la que ahora se entiende que hay una cantidad de estructuras súper interesantes dentro de la célula que siempre están ahí, que son muy dinámicas, que no tienen membrana y que eso les da unas características a nivel material muy interesantes, pero también a nivel biológico. Y mi trabajo ha tenido mucho que ver con esa revolución. Este es el primer caso que les voy a dar del tipo de evolución o de cómo el trabajo que hacemos a nivel molecular empieza a generar nuevos avances. El caso 1, utilizar ingeniería de proteínas para resolver problemas en contextos biológicos. Les mencionaba esta proteína que fue la que seleccioné antes, con una estructura repetitiva. Y lo único que sabíamos de esa proteína hace 6 años era que era esa relación entre el número de repeticiones y la calidad de la piel. Sabíamos que personas que tienen más repeticiones, y resulta que entre humanos hay variaciones en ese número de repeticiones. Un humano puede tener 12, otro puede tener 10, 11, y había cierta correlación entre el número de repeticiones y la calidad de su piel y la probabilidad de que desarrollaran enfermedades de la piel. Más allá de eso, había mutaciones que cortaban la proteína de modo que tuviera menos repeticiones, y esas personas sí que tenían mala piel. Eso es lo único que sabíamos. Entonces, ¿qué hicimos? Ingeniería de proteínas. Y es cuando el ingeniero biomédico tiene un potencial increíble. Es como, no, yo no tengo que limitarme a esta proteína y a cómo existen los humanos. No, creemos nuestras propias proteínas y empecemos a descifrar qué está pasando. Entonces, esto es lo que hicimos. Coja una de las repeticiones y empieza a crear nuevas versiones de esa proteína. 2 repeticiones, 4 repeticiones, 8 repeticiones. Y en cualquiera de esos momentos agregue nuevos segmentos. Proteínas fluorescentes, por ejemplo, este GFP significa Green Fluorescent Protein, una proteína fluorescente verde o una proteína fluorescente roja, para poder empezar a ver qué está pasando con esas proteínas, y esto lo podemos agregar en cualquier momento. Entonces, nuevamente pasamos de una proteína que ya está diseñada por naturaleza a empezar a diseñar nuestras propias proteínas, tratando de replicar, por ejemplo, las mutaciones que vemos en humanos, pero nuevamente de una manera muy controlada para poder empezar a generar conocimiento. Podemos construir esos genes son muy grandes, había ciertos retos en cómo construir esos genes, superamos esos retos. Luego generamos métodos para empezar a visualizar cómo esas proteínas se comportan dentro de las células de la piel, porque obviamente estamos hablando de que esa proteína está abundante en la piel y tiene relación con las propiedades de la piel. Y empezamos a mirar, bueno, ¿qué pasa si tenemos una proteína que solo tiene n igual 1, n igual a 1? Entonces acá está proteína fluorescente roja mezclada con 8 copias de esa repetición, n desde 1 a 12, y la empezamos a producir dentro de células de la piel. La señal morada es la proteína esa que sí diseñamos, la verde es el núcleo, y lo que ves es que cuando n igual 1, o sea, solo una repetición de ese segmento de la proteína está feliz en el citoplasma, al interior de la célula. N igual 2, entonces es una nueva proteína en la que ahora tenemos 2 copias de R8, la proteína igual sigue feliz dentro de la célula. N igual 4, N igual a 4, empiezas a ver que hay unos gránulos que aparecen. Luego vas a N igual 8, ahora no ves nada difuso en el citoplasma, ahora ves que exclusivamente la proteína se localiza a estos gránulos. Entonces empiezas a ver una relación entre el número de copias de estas repeticiones de la proteína y su ensamblaje al interior de la célula en estos segmentos compartimentalizados. Ya. Y vamos a empezar a hacer una cantidad de ensayos para determinar las propiedades de esos materiales dentro de la célula. ¿Son líquidos? ¿Son sólidos? ¿Cómo se comportan si se encuentran? ¿Qué tipo de características tienen? Felipe, Sí. ¿cómo inyectan ustedes esas proteínas a la célula? ¿Cómo hacen para hacer este experimento, inyectarlo y luego lo que vos veías al final no era que la célula se hubiera desintegrado, hubieran quedado estos pequeños No, la célula estructuras? está feliz. La célula está feliz porque tú ves que el núcleo está feliz. Sí. O sea, la célula está feliz, lo único que ha cambiado es que la proteína pasa de estar difusa en el citoplasma A hacer a unos formar estos organelos. gránulos líquidos que fueron los que mencioné al inicio, que inició una revolución en el 2009, no en el contexto de la piel, sino en otros contextos. Ujú. Pero respondiendo a tu pregunta, el punto clave es que esto es ingeniería genética. Ok, O sea, esas proteínas las estamos... vos modificas el gen de esa célula en particular para que produzca él mismo Modificamos el genoma de esas células para que ahora genoma. contengan estos nuevos genes que construimos nosotros, se los metemos al genoma de esas células de la piel, y ahora esas células de la piel tienen la nueva capacidad de empezar a producir nuestras proteínas y nos Ya. permiten estudiar las propiedades de esas proteínas. Incluso con estas terminales fluorescentes.
Exacto. Entonces, Bien. bueno, hicimos un montón de estudios adicionales, descubrimos un montón de cosas sobre cómo se comportan esos compartimentos. De hecho, son líquidos dentro de las células. Y te muestro un video de estos gránulos dentro de la célula, ellos cuando se encuentran son como gotas de agua que se fusionan. Ujú. Una cantidad de propiedades materiales muy... Uy, me pegué yo. Lo que hicimos fue crear una proteína nueva. Esa proteína nueva la metimos a la célula y determinamos que tiene estas propiedades. Pero la pregunta sigue, hey, ¿pero qué pasa con la original? La que está normalmente dentro de la piel. ¿Esa se comporta de manera igual? O esto que acabamos de descubrir es algo solo específico de las que nosotros creamos? Pues obviamente las diseñamos de una manera que uno creería que deberían comportarse similar, pero no lo hemos demostrado. Vos tenés que Entonces, garantizar que esto no va a generar ningún tipo de patología o algo así. exactamente, exactamente. Entonces ahora, caso 1. Seguimos con el caso 1. Bueno, entonces creamos otra tecnología. Ya hicimos la primera parte que fue empezar a hacer ingeniería de proteínas, pero creamos otra tecnología. Idealmente, quisiéramos tener una célula en la que la célula inicialmente no produce esta proteína, la proteína que es en la piel controla la calidad de la piel, pero esta proteína en algún momento en el proceso de formación de la piel empieza a ser producida y al parecer la hipótesis sería que esta proteína de alguna manera lleva a la formación de ese tipo de gránulos dentro de la piel. Esa es la hipótesis, que la expresión de esta proteína dentro de la piel no debería tener esta propiedad, según lo que vimos en los experimentos anteriores. Entonces lo que hicimos fue crear una nueva tecnología que llamamos sensores de cambios de fase. Entonces estos sensores son sensores que están producidos dentro de la célula en el tiempo cero y están difusos dentro de la célula. O sea, literalmente ellos están difusos completamente dentro de la célula. Nuestra proteína que supuestamente controla la calidad de la piel no ha sido producida, pero los diseñamos para que una vez se produzca esa proteína, si eso está pasando, el sensor debería reportarlo. El sensor debería ser capaz de decirnos si este proceso se está dando. Entonces, en lugar de literalmente empezar a crear modelos de esta proteína roja, lo que estamos haciendo ahora es crear un sensor que nos reporta qué podría estar haciendo la proteína roja. Obviamente, en el contexto de la piel natural, la proteína roja no es roja, esa proteína no tiene color. Entonces, el problema es que la idea es que ahora, al tener ese sensor, vamos a poder iluminar esta parte del proceso que normalmente no tiene ningún color. Y bueno, tenemos una cantidad de razones de cómo hacemos ingeniería de esos sensores, inspirado en todo el conocimiento que tenemos sobre cómo se dan estos procesos. Y no tengo tiempo de entrar en los detalles, pero esto es más o menos el diseño del sensor. Tiene varios segmentos. Creamos dos sensores al final. El sensor tiene dos componentes. Un componente es la fluorescencia, de una proteína fluorescente, y el otro segmento es un segmento que es el sensor propiamente, o sea, la parte de la proteína que nos permite sensar este proceso. Y esto es más o menos te da una idea de qué es lo que está pasando ahora. Esta es una célula en la que producimos una versión roja de esa proteína en la piel. Entonces, claro, como en este caso sí lo controlamos y vemos que es roja, pues podemos ver el compartimento que está dentro de la célula. Y esta sería, digamos, la primera versión de un sensor que podríamos generar, que es como esta versión número 1. Y noten que en la parte verde ahora sí nos muestra la parte roja, pero con baja resolución. De hecho, si cuantificamos como la resolución de ese sensor, es más o menos de 2 veces sobre el nivel de ruido, porque miren que hay mucha señal en el citoplasma. Uh-huh. El sensor que terminamos generando, este sensor A, en otra célula, miren cómo se comporta. Acá está la proteína roja y el sensor muestra perfectamente dónde está la proteína roja. Entonces, si comparan la primera iteración versus la final, hicimos un proceso de ingeniería que nos permitió desarrollar sensores que tienen alta sensitividad a la formación de este proceso, de ese autoensamblaje de estas proteínas de la piel dentro de las células de la piel. O sea, Todo esto está... utilizaban la proteína roja como un ground truth, como el caso ideal versus el sensor, para Total, poder, digamos que para poder luego poner el sensor y no tener que modificar la roja, digamos, y hacerlo quizás claro. en proteínas naturales. Acá te estoy dando la validación del sistema. Claro, esa es la validación del Entonces, sistema. Entonces, la validación del sistema adicional que te tengo que dar es la siguiente. Te mostré que el diseño debería tener esta propiedad, que en Sí. tiempo cero no hay Uh-huh. señal compartimentalizada. Uh-huh. Acá te acabo de mostrar que cuando las dos existen, hay señal compartimentalizada y realmente es con alta sensibilidad. Pero lo que me falta mostrarte es este dato, que cuando no está la roja, la proteína verde está literalmente por toda parte. Entonces, el sensor realmente es capaz de distinguir entre la presencia o la ausencia de este ground truth, como dijiste vos. Ahora lo que podemos hacer es tomar estos sensores y como son genes, meterlos en la piel del ratón o la piel humana. Y eso lo hacemos de la siguiente manera con virus. Acá está eso es un virus que al interior de ese virus tenemos un pequeño genoma que contiene el gen del virus. Ese virus se lo metemos a un ratón en el útero
Ahora, a más o menos a los 9 días de desarrollo, ese virus solo infecta la superficie del embrión, que es la que va a dar lugar a la piel. Y cuando el embrión nace, su piel es verde, porque este ratón ahora produce esta proteína que es el sensor nuestro. Ujú. Y utilizando ese tipo de tecnología, nunca teniendo que haber modificado la original, descubrimos que estos granos líquidos, de hecho, existen en la piel, que están bajo en la superficie, que esos granos líquidos son esenciales para la formación de la superficie de la piel y que este proceso de formación de la superficie de la piel depende de estos gránulos por cambios de pH que se dan en la superficie de la piel. Pero bueno, no importan los detalles de esto, lo que les quiero mostrar es cómo todo un proceso de ingeniería a nivel molecular nos permite desarrollar tecnologías para ahora descubrir que en la piel hay granos líquidos bajo la superficie que son los que controlan las propiedades de la barrera cutánea. Y eso, bueno, explica un montón de enfermedades de la piel, explica cómo se forma la piel que no se sabía, bueno, un montón de cosas súper interesantes Y que... que lo afecta, porque si saben que por temperatura, por pH o por quizás radiación ultravioleta, quizás, cierto, empiezan a destruir ese tipo de protección, pues ya pueden hacer ese estudio. Claro, claro. Por ejemplo, en esta publicación en particular solo mostramos la parte de pH, Ujú. pero sabemos, por ejemplo, que estos gránulos son supremamente sensibles a la temperatura. Claro. Y también sabemos que las enfermedades de la piel que están relacionadas con las mutaciones que mencioné al inicio son súper dependientes de temperatura. Ujú. Las personas cuando cambian de ambiente, de temperaturas tropicales a temperaturas muy frías, sufren mucho en la piel. Entonces, por ejemplo, eso explica por qué se da eso. Entonces, claro, toda una revolución a nivel de nuestro entendimiento, a nivel celular y molecular de qué está pasando, ahora ilumina un proceso a nivel celular y tejido, a nivel de tejido, que también explica enfermedades humanas. Bueno, esto es como cerrando esta parte. Eso obviamente es un trabajo que no hago yo solo, lo hago iniciando desde Duke, paso a Rockefeller, ahora en mi propio laboratorio, con financiación de un montón de fuentes y claramente mentores a lo largo de este camino que son los que te van dando, te van guiando a lo largo del proceso. Entonces, bueno, muy agradecido con esos mentores y ustedes seguro tendrán también sus nuevos mentores. Caso número 2, muy corto. Ingeniería de proteínas para crear vacunas o para crear medicamentos. Y este tema en particular creo que va a ser más obvio cuando tengan una charla siguiente, según me contaba Luis, van a tener un par de invitados más que creo que uno en particular de ellos va a tener mucho que decir en este contexto. Entonces no voy a entrar mucho en detalle, pero obviamente es un tema fascinante de lo que está pasando ahora desde el punto de vista de desarrollo de terapias y vacunas contra SARS-CoV-2, que es el virus que da el COVID-19. Y acá está una imagen del virus que genera COVID. Y lo que resalta en esta imagen es esta proteína roja que se llama la proteína spike protein. La Spike. proteína que, ¿cómo le dicen? Sí, Spike. La proteína spike que está literalmente en la superficie y es la que le permite al virus entrar a las células e infectarlas. Y ahora lo que han hecho es muy sencillo. Ingeniería de proteínas toma este fragmento del spike del virus, forma una estructura en la que autoensambla, nuevamente la idea de autoensambla el spike protein en pequeñas nanoestructuras que básicamente hacen mimética del virus y esa es la vacuna que se llama Nonavax Vaccine. Esta es una de las vacunas que está entrando en fase 3 en Estados Unidos ahora y es una de las tecnologías, digamos que es muy diferente a las tecnologías que se están desarrollando históricamente basadas en virus y hay mucho potencial en este tipo de tecnologías. Obviamente ya hemos escuchado buenas noticias de otro tipo de vacunas que utilizan otro tipo de tecnologías, al menos en Estados Unidos, pero estas igual se van a probar probablemente iniciando en diciembre de este año, con la esperanza de que este tipo de tecnologías igual pueden jugar un papel muy importante en controlar la pandemia. Por temas específicos de la facilidad de transportar, de Y toda la logística. storage es la palabra que estoy buscando. O sea, ese tipo de vacunas basadas en proteínas son mucho más estables que muchas de las proteínas que están en desarrollo en este momento. Entonces, tienen en países en desarrollo particularmente, Ujú. ese tipo de vacunas pueden jugar un papel muy importante. Pero la idea que quiero comentarles es muy sencilla. Es la idea de que a nivel molecular ahora podemos coger un virus, tomar un fragmento de ese virus, rápidamente formar una nanoestructura y esa nanoestructura ahora nos permite generar toda una nueva estrategia de vacunación. Entonces es una revolución que obviamente inicia hace ya un par de décadas, pero que ahora somos capaces de desarrollarla en cuestión de par meses. Entonces realmente es una revolución total.
Felipe, pero esta vacuna lo que hace es inhibir los spikes, que son las que finalmente se unen a la célula y terminan acoplándose fuertemente para la inyección del virus. ¿O qué es lo que hace esta vacuna? Las vacunas no funcionan inhibiendo propiamente el virus. O sea, enseñándole Eh, al cuerpo, pues. por ejemplo, cuando reciban una charla sobre diseño de proteínas o toda esa parte computacional, uno de los énfasis probablemente va a ser en diseño propiamente de lo que estás diciendo. Tenemos el spike permite que entre la proteína, que el virus entre la célula, pues terapia número uno, genera una proteína que inhiba el spike. Y eso lo han hecho mucho, obviamente anticuerpos son como el mecanismo que el cuerpo genera y esos han sido aislados, generados en ratones con sistemas inmunes humanizados, ya están aprobados en Estados Unidos. El presidente Trump, por ejemplo, recibió ese tipo de cócteles. Pero esos sí son proteínas que literalmente hacen lo que vos dijiste, inhiben directamente el spike. Y incluso han sido diseñados ya computacionalmente, no necesariamente utilizando anticuerpos, sino utilizando otro tipo de proteínas. Entonces, literalmente tenemos un arsenal en este momento impresionante. Pero lo que estoy tratando acá es algo diferente, que es una vacuna. La vacuna lo que hace es literalmente esta parte roja, lo que quiero significar con esto es que esta es la misma parte roja. Literalmente cogiste el spike y lo que hiciste fue crear copias del spike y distribuirlos en una especie de nanoestructura. ¿Qué hace? Que cuando lo inyectas, tu cuerpo ve el spike, cree que es un virus, desarrolla anticuerpos contra ese spike virus, pero ese spike nanoestructura no tiene ninguna característica del Es virus. No te va a dar COVID, no te va a dar... completamente inocuo. Pues esa vaina... Exacto. No tiene ningún riesgo. Históricamente siempre escuchamos como, uy, no me quiero poner la vacuna contra la gripe porque me va a dar gripa. Eso ya no, eso es mito. La mayoría de vacunas contra la influenza, en este caso en este tipo de vacuna contra COVID, nunca hay un virus. Estos no tienen ninguna capacidad de darte COVID, pero el sistema inmune ve el spike, genera anticuerpos contra el spike. La siguiente vez que sí te vaya a dar que tengas infección COVID, vas a tener una respuesta contra la parte contra la parte del virus, que es la que es más débil o más susceptible de ser atacada por el sistema inmune. Está básicamente entrenando el sistema inmune. Entrenando, sí. Felipe, disculpa una pregunta. Sí. Ese spike tiene la capacidad de autorreplicación de una célula, ¿cierto? No, como hace para nada. Por eso te digo que nada tiene que ver con un virus. Tiene cero riesgo. O sea, el único riesgo que tiene ese tipo de vacunas es que como tú estás activando el sistema inmune, pues siempre hay una posibilidad de que si activas el sistema inmune demasiado, lo que llaman un cytokine storm, pues podrías tener algún problema, una fiebre muy alta, no sé, o sea, algo que literalmente puedes igual controlar muy fácil. Pero en cuanto a los riesgos asociados a un virus, de cero. Históricamente los virus eran generados a través de lo que se llama inactivación de virus. Una inactivación de virus puede hacerse de varias formas, pero la forma más normal era literalmente calentar un virus, hervirlo. Entonces terminas con un virus que está como casi que vencido y lo inyectas, pero históricamente ha habido problemas. O sea, lo herviste por muy poco tiempo. La planta no funcionó bien y ese lote tenía fragmentos de virus que estaban activos. Bueno, todo ese tipo de miedos que literalmente pasaron. O sea, hubo escándalos asociados a ese tipo de tecnologías. Esto nada tiene que ver porque ahora lo que tienes es una proteína que no tiene ninguna capacidad de autorreplicarse. Ningún código genético. Los anteriores, lo que vos decís, en los anteriores sí había partes, fragmentos, ¿cierto? Era un virus desfragmentado que se inyectaba a las personas y esa defragmentación de ese virus pues hacía que el sistema inmunológico finalmente aprendiera un poquito. Claro. En este caso no tenés nada de código genético y lo que hace el cuerpo es aprender, digamos, a atacar o a resguardarse de las armas del virus, que sería en este caso el spike. Claro, claro. Y no quiero con esto decir que tener material genético como tal es malo. De hecho, si consideras la revolución, para mí, o sea, este ejemplo de Novavax es bastante interesante, particularmente para mí desde el punto de vista de autoensamblaje, pero las vacunas más revolucionarias en este momento son, sin duda alguna, Moderna y Pfizer, que son tecnologías basadas en material genético, mRNA. Pero ese mRNA nada tiene de capacidad de autorreplicarse, nada tiene de capacidad de formar un virus. Entonces, literalmente estás en un punto supremamente seguro, que es muy diferente a cuando tomas todo un virus, lo tratas de debilitar y siempre hay un riesgo de que no debilitaste el virus lo suficiente. O sea, a fuerza bruta. Claro, a fuerza bruta. Acá eso está diseñado, o sea, ingeniería de material genético propiamente. Sí, pero con el problema de logística que vos planteabas el problema de logística es otro de toda la cadena de frío es terrible. Y ese es un problema de logística que es más de países en desarrollo que de países desarrollados. Pero sin lugar a dudas es un problema de logística y también un problema de costo. La vacuna
una de estas vacunas, la diferencia puede ser fácilmente 10 veces basado en el tema de logística. Entonces, sí juega un papel importante. Pero no, ya para terminar, esta es última diapositiva. Quiero volver a esta idea de la ingeniería, ciencia y medicina. Lo que les está, o sea, si algo quiero que quede claro de mi charla es que yo veo esta dinámica de ingeniería medicina como la que dominaba la ingeniería biomédica en los primeros 40 años. Luego empieza estas nuevas dinámicas entre ciencia, ingeniería, ciencia, medicina. Y obviamente han transformado la forma como vemos la ingeniería biomédica, la forma como podemos generar impacto en salud humana. Pero el motor de esto hacia el futuro tiene que seguir siendo pioneros y emprendedores. No es como que ya llegamos a este punto en el que ya está todo listo, ¿no? Ya estas dinámicas de ciencia, ingeniería, medicina están aceitadas. Y no lo están, o sea, es algo que está evolucionando. Y yo veo el ingeniero médico como alguien que tiene que ser pionero y emprendedor en asegurar que estas dinámicas tengan las dinámicas apropiadas. Entonces, para ustedes y especialmente para los estudiantes, la pregunta clave para mí es, bueno, ¿usted cómo va a contribuir? ¿En qué punto vas a entrar en esas dinámicas? Y yo creo que la pregunta clave para responder eso son más preguntas, que es, ¿qué te está generando curiosidad? ¿Qué personas te están inspirando? ¿Qué temas te apasionan? ¿Y cómo vas a empezar a contribuir en esas nuevas dinámicas que están emergiendo? Y bueno, probablemente no tiene las respuestas a esas preguntas en este momento, pero son preguntas que uno tiene que irse generando a medida que va evolucionando en este campo, que es muy dinámico y que está evolucionando rápidamente. Y si en algo puedo ayudar, esta es mi información. Nuevamente, estoy en este momento un profesor asistente de ingeniería médica en Georgia Tech y Emory. Voy a estar acá por un par de años, así que si necesitan algo en Atlanta, pues con gusto. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias. Preguntas, muchachos, pueden abrir el micrófono y aprovechar que Felipe está acá con nosotros para hacer las preguntas que quieran. Sebastián Hurtado lo intenta otra vez, abre el micrófono para ver si puede. Dana, ahorita sí puedes preguntar lo que estás preguntando ahorita. Ahora sí. Muy buenos días, Felipe. Pues yo estuve un tiempo estudiando en el SENA, ¿cierto? Y ella me dio la curiosidad por el tema del cáncer. Cómo, o sea, yo sé que ya hay equipos que ayudan a prevenir o así, sí, a prevenir o a saber si lo tiene o no, ¿no? Pero si en caso tal lo tienes, mi curiosidad entró en que si digamos, por ejemplo, yo tengo cáncer, ¿cómo hago para, de cierta forma, no tener ese tratamiento, sino en sí ya curarlo? ¿Sí? Entonces, pues la idea fue tener una cápsula, ¿cierto? Inventar una cápsula, el cual esta cápsula va a tener va a ser una síntesis de nanopartículas de ferrofluidos y también va a ser por un método de biomineralización bacteriana. Entonces, la idea era que la cápsula entrara al cuerpo, ¿cierto? Y que vaya directamente hacia donde está el tumor, para no provocar como esa metástasis o... Sí. Entonces, pues aún sigo en la construcción de eso y pues ahorita ya que estoy en la universidad, pues sí quiero como ya implementarlo más, como expandirlo, como ya darle una solución porque pues estoy mejorando mucho en el sentido de la problemática, ¿no? Súper interesante. Explícame un poquito más el ¿no? tema de biomineralización. ¿Cómo era el tema de biomineralización? ¿Cuál es el objetivo de la biomineralización? Dana. Sí. A ver, pues básicamente, o sea, la justificación, porque pues allá nos decían eso, era como que, pues, este método innovador, ¿no? La idea era como diversificar las alternativas para la obtención de nanopartículas. Eso era lo primero que teníamos que hacer, nanopartículas de ferrofluidos. Luego, a partir de la síntesis inorgánica, la hacíamos por biomineralización. ¿Y qué es eso? Pues básicamente lo que
Lo que queríamos hacer es que a partir de la estructura molecular, implementarle como el ferrofluido para que el proceso de producción, no sé si me hago entender, pero o sea, Ya, ya. como este proceso haya como una producción de minerales, ¿cierto? Ya. Sí, súper interesante. O sea, toda esta área de liberación de medicamentos y particularmente lo que creo que Luis refirió, lo que Luis dijo al principio sobre mi interés en materiales inteligentes es exactamente lo que tú estás diciendo. ¿Cómo generas un material, por ejemplo, un nanomaterial, que tenga la capacidad de específicamente liberar el medicamento de tu interés en el lugar donde lo quieres liberar? No tiene que estar limitado a cáncer. Esto puede ser un proceso de inflamación, pueden ser sensores que van a un tejido en particular, donde quieres hacer el proceso de sensado. Pero en el contexto de cáncer es muy interesante porque, claro, en muchos casos del cáncer no sabes dónde estás. Por ejemplo, en el caso de metástasis, que es la frontera en la que estamos ahora, es fácil tratar un tumor que está localizado, pero es muy difícil tratar un tumor que está difundido a lo largo del sistema circulatorio y diferentes tejidos. Entonces, si tuvieran nanopartículas que fueran capaces de llegar y literalmente como ver dónde están los tumores y llegar y quedarse en esos tumores y liberar el medicamento solo ahí, pues sería como la panacea. Entonces hay mucho esfuerzo en esa área, es un área en la que los ingenieros biomédicos tienen mucho por aportar, mi propio trabajo está muy inspirado en eso. Todas las ideas que tenemos en cuanto a ensamblaje de nanopartículas con aplicaciones médicas tienen mucho que ver con cáncer. Nuevamente esta idea de que podemos utilizar señales que están específicamente en los tumores para controlar el ensamblaje o desensamblaje de las nanoestructuras. Y en el caso particular de tu proyecto con biomineralización, mencionabas como el interés de diversificar esa forma de generar esas estructuras y es clave porque históricamente las estrategias que hemos tenido para controlar los procesos de autoensamblaje y desensamblaje, digamos que aunque han sido útiles para prototipos, todavía no han llevado a tecnologías que realmente sirvan en la clínica. Entonces, estamos todavía en un punto en el que hay buenas ideas, pero nada todavía que esté demostrado a nivel clínico. Entonces, hay realmente una necesidad de desarrollar unas estrategias. Y si ganas la capacidad de controlar ese proceso de biomineralización a nivel molecular, pues eso sería genial. Yo tengo un sesgo importante hacia proteínas. Las proteínas son las que controlan la biomineralización en la naturaleza. Entonces, sí pensamos mucho sobre eso y cómo las proteínas pueden realmente pasar de un proceso de biomineralización que sea, digamos, descontrolado en el que obtienen nanoestructuras de todo tipo de tamaño a obtener nanoestructuras que se biomineralizaron, por ejemplo, de manera absolutamente controlada. Porque en el cuerpo no quisieras introducir una droga que se ve diferente cada vez que la introduces. Idealmente deberías producir exactamente la misma droga. Literalmente que tenga la misma estructura, que las mismas dimensiones. Y eso es difícil de controlar a nivel nano. Pero con esa revolución que se ha venido dando en los últimos años a nivel de diseño de proteínas y demás, sí hay esperanza de poder controlar el proceso de biomineralización a ese nivel en el que literalmente obtengas la misma estructura. O sea, idealmente uno quisiera poder casi que coger su navaja y empezar a generar estas nanoestructuras, pero no es así. Entonces, todos son procesos de autoensamblaje que tenemos que hacer ingeniería a ese nivel. Entonces, yo por eso decía que el nivel es molecular, porque el límite es molecular. Es como empiezas a hacer ingeniería cuando ni siquiera entiendes muchas de las dinámicas a nivel nano que se están dando porque no entendemos todas esas dinámicas a nivel de la física a ese nivel, a esa escala nano, pero la ingeniería sí está avanzando en esa dirección. Y creo que eso va a llevar a nuevas medicinas, y en el particular caso del cáncer, a generar tecnologías como las que mencionabas de partículas que llegan a un lugar, se desensamblan, los ensamblan para llevar terapias. Y hay muchos avances en esa zona, pero lo que quiero resaltar a la gente es que incluso en el caso de detección de cáncer, hay mucho por hacer. O sea, no tenemos esta idea como que, no, ya hay ciertas tecnologías. La mayoría de esas tecnologías todavía les falta mucho por cubrir. Entonces, el ejemplo más claro que pude haber dado en mi charla es el genoma, publicado en el 2003. Todo el mundo habla de genoma como que ya está secuenciado. Y yo te digo, no, falta el 20%. Y ese 20% de hecho puede ser la parte donde está pasando más sobre cáncer, más sobre enfermedades neurodegenerativas. Entonces hay un 20% que estamos ignorando que puede ser el 20% más interesante. De hecho es el 20% que cambia más entre humanos, es el 20% que cambia más entre simios y humanos. Entonces, siempre cuando empiezas a mirar un poquito más en detalle, te das cuenta que aunque la gente te dice que ya estamos en el futuro, no estamos en el futuro. Entonces, por eso necesitamos pioneros y emprendedores que como en tu caso, sigan mirando en más detalle cómo se podrían innovar nuevos métodos de generar ese tipo de tecnologías. Felipe, tenemos una pregunta acá de Sebastián Hurtado. Dice que pues, se podría utilizar los anticuerpos de una persona que sea inmune al COVID para incorporar la proteína que se está generando para la cura.
O recopilar anticuerpos de diferentes personas inmunes para crear una proteína que tengan todos. Eso es no sé si es bioéticamente probable o posible, pero... No, de hecho eso es es medio estándar, de hecho. Eso es una tecnología que lleva muchos años en los que históricamente se ha sabido, y esto de hecho fue un descubrimiento hecho por científicos africanos, en los que ellos tomaban suero de pacientes que fueron recuperados con el virus del SIDA, y luego demuestran que esos anticuerpos que esas personas que superaban el virus del SIDA, de hecho sí protegen a personas del virus del SIDA. Okay. Y en el contexto de la pandemia con COVID, de hecho ya se ha hecho, y fue una de las primeras terapias que se aprobó para tratar específicamente casos muy extremos o para proteger personas en el sistema médicos, por ejemplo, que están atendiendo pacientes con altos niveles de COVID. Pero el problema con ese tipo de tecnologías es que depende mucho de la variabilidad que hay en cómo el sistema inmune de cada persona responde. Entonces, cada persona genera anticuerpos diferentes. Entonces, como a nivel de lo que mencionaba antes, de que idealmente uno quisiera tener una droga que siempre se vea igual, cuando estamos recuperando suero de pacientes que sí se recuperaron de COVID y que desarrollaron cierto tipo de inmunidad y tienen anticuerpos, cada persona genera un anticuerpo diferente. Entonces, la calidad, el control de calidad en este tipo de medicinas es muy bajo. Entonces, sí se puede hacer, pero, por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando hicieron estudios en COVID, particularmente, de la efectividad de ese tipo de terapias, es muy baja. Mientras que las compañías que se dedicaron a desarrollar un anticuerpo en particular, literalmente, encontremos el mejor anticuerpo posible, que creo que la segunda parte de la pregunta que hizo el estudiante, encontremos el mejor anticuerpo posible. Esos anticuerpos sí se pueden descifrar de humanos, pero los descifraron de hecho de ratones que tienen sistema inmune humanizados. Hay ratones que ya han sido modificados genéticamente para que tengan el sistema inmune tipo humano. Entonces puedes inocularlos con el COVID, esos ratones generan anticuerpos tipo humano, luego haces una caracterización de todos esos anticuerpos, seleccionas los mejores anticuerpos y ya literalmente empiezas a producir solo un anticuerpo. Y ese anticuerpo ya está aprobado, lo aprobaron la semana pasada. Hay 2 compañías que producen esos tipos de anticuerpos y que son muy eficientes para personas que tengan bajos niveles de COVID. O sea, funcionan al inicio. Si ya luego tienes una infección tremenda, esos anticuerpos no funcionan muy bien. Entonces son cosas que tienes que aplicar antes de que la persona esté a punto de entrar al ICU, por ejemplo. Muy bien. Bien, Felipe, por ahí Dana tiene la mano alzada, ya te doy la palabra a Dana. Digamos, ¿qué consejo le darías a los muchachos que apenas están arrancando, cierto? Porque digamos que ellos están bombardeados por medio, por información de todo tipo, ciencia ficción, ¿cierto? Y se imaginan unas soluciones que quizás no sean muy realistas. Pero entonces, ¿cómo ir paso a paso? O sea, ¿cuál ha sido quizás tu caso, quizás, o algunos casos que vos has dicho de cómo calmémonos, vamos paso a paso, ¿cierto? Por dónde orientar entonces mi formación o la formación de estos muchachos para que vayan con calma y no se decepcionen, ¿cierto? Y cómo ir cogiendo quizás resultados tempranos como para que se vayan motivando hacia la ciencia o hacia la ingeniería, hacia el desarrollo tecnológico, al emprendimiento. ¿Qué recomendación les darías para que fueran un poco más, digamos, más pausados quizás, sin perder el ritmo? Claro, no, esa pregunta es súper interesante porque creo que es clave. Es clave soñar, pero a la vez es clave encontrar caminos, ¿no? Y encontrar herramientas. Y yo creo que en ese sentido, la clave es herramientas. O sea, ¿cuáles son las herramientas que a nivel de pregrado podemos adquirir para empezar a diseñar propiamente? O sea, como un ingeniero dice, o sea, si yo, digamos, a nivel soñador, obtengo este último plan que va a generar todas las soluciones habidas y por haber, pero no tengo la capacidad como ingeniero de empezar a coger un papel y escribir las ecuaciones o escribir el plan de trabajo, pues hay un gap, hay un espacio ahí entre esos 2 pasos que obviamente no vas a poder superar. En el pregrado creo que lo que debe pasar es que adquieres herramientas básicas para ver potenciales caminos hacia esas tecnologías. Entonces, mientras que tal vez en el bachillerato valga la pena simplemente quedarse en ese soñar, creo que en el pregrado igual lo que hay que hacer es enfocarse en esas herramientas básicas, empezar a aplicarlas en contextos muy particulares, pero con ABCD, o sea, literalmente hay un camino que lleva de A a D, ¿no? Y no son realmente cosas que uno diría,
no se pueden practicar a nivel pregrado. O sea, por ejemplo, las cosas que hablamos de ingeniería de proteínas que mencioné en mi charla son cosas que se pueden hacer en un laboratorio de ingeniería biomédica. Entonces, sí, claro, si yo hice ya un laboratorio de ingeniería biomédica en el que cree ese tipo de proteínas, literalmente no estás muy lejos de crear el diseño particular que te va a llevar a tu sueño. Pero también te vas a dar cuenta dónde estás parado y qué es posible y qué no es posible, porque ya tienes un poquito más de idea de cuáles son las tecnologías y los métodos que están a disponibilidad de los ingenieros y científicos en este momento. Entonces yo creo que tiene que ser una combinación y encontrar las herramientas y brindar esas herramientas particulares que le permiten a los estudiantes crear planes realistas con un factor de innovación, obviamente, que sí tiene que existir. Muy bien. Dana, tenías por ahí la mano alzada, ya no la veo alzada, yo no sé si ya fue resuelto tu duda. Mientras tanto, ahorita ya oí mucho de do it yourself, ¿no? Hay muchas cosas, do it yourself, es como que ya puedes comprar cosas y tener un laboratorio, micro laboratorio en casa, incluso para hacer CRISPR. También, pues eso también tiene otra línea y es donde la gente ya pues dice, pucha, no necesito estudiar y yo me pongo con la cantidad de información que hay en la red, me pongo a hacer manipulación genética y poner plantas fosforescentes o ratones fluorescentes. Eso es, sí, o sea, yo creo que obviamente la revolución que hay actualmente en educación a nivel de el acceso a la información que existe, yo mismo digamos que lo he experimentado, o sea, la forma como aunque yo he sido, digamos, de la ola y nosotros hemos sido de la ola en la que hemos tenido muy buen acceso a información, igual sí tuvimos un periodo en el que no la teníamos tanto, entonces sí vemos un poquito esta diferencia, pero en cuanto, y hay áreas de investigación, o sea, por ejemplo, en muchas de las áreas de programación, o sea, computer science, o sea, literalmente hay muchas cosas que puedes hacer do it yourself. Entonces, en toda esta parte molecular, biomolecular en particular, por todas las restricciones, los riesgos, o sea, todo el tipo de bioseguridad que hay que imponer, yo eso, o sea, sí lo veo como que tienen que ser cosas que tienen que darse en un contexto muy seguro. Muy controlado. Muy controlado, o sea, yo te digo que yo nunca abro un video de do it yourself de CRISPR, o sea, para mí es casi ridículo, o sea, todas esas son cosas que sí requieren un nivel de bioseguridad relativamente alto. Y no solo eso, lo que resaltaría como a nivel realmente de barrera, y no necesariamente de barrera, sino de potencialidad, es que do it yourself está en contra de la mantra de no es do it yourself, es do it with others, casi. O sea, todo lo que hacemos nosotros en este momento lo hacemos porque estamos colaborando con un montón de gente. O sea, no estamos en una especie de vacío en la que, sí, ya todo está listo, solo es que tenga CRISPR, perfecto. Sí, ya tenemos la receta. CRISPR no tenemos ni idea cómo funciona, o sea, la tecnología está en pañales. Entonces, si estás aislado y crees que ya puedes do it yourself, estás en el lugar equivocado. Yeah. No quiere decir eso que no hay lugar a autoaprendizaje, hay mucho lugar a autoaprendizaje. Literalmente, como ingenieros biomédicos, una vez termines el pregrado, vas a tener que hacer autoaprendizaje por los siguientes 30 años para estar a la vanguardia, porque todo está evolucionando muy rápidamente. Entonces hay mucho do it yourself, learning yourself, pero no do it yourself en el sentido de aíslate, porque creo que la única forma de realmente estar a la vanguardia y llevar esas tecnologías a la realidad es do it with others, mantente insertado en el sistema. Tienes que saber qué está pasando, cuáles son las limitaciones, quiénes son los que están liderando los cambios, quiénes están liderando la investigación, para poder utilizar esos avances en tu propio desarrollo. O sea, siempre hay una brecha grande entre lo que ves y lo que está pasando en la ciencia. Y solo cuando estás insertado en ese ecosistema es que puedes estar a la vanguardia. Entonces yo no creo que el do it yourself es como la panacea, es sí al autoaprendizaje, no al aislamiento. Y en temas particularmente de biomedicina, creo que por los temas de seguridad y ética son cosas que tienen que hacerse de manera abierta y ciertamente en equipos de trabajo. Muy bien. Muchísimas gracias, Felipe, por este tiempo. Espero que nos encontremos de nuevo por ahí. Y si querés estar en la charla del próximo jueves, bienvenido. Hernán. ¿Puedo hacer la última pregunta? Yo no sé el tiempo de Felipe, qué pecado. Dale, no hay ningún problema. Dale, Hernán. Felipe, ya que metiste el tema de do yourself, he visto mucho que en Estados Unidos, pues esto tiene un boom, ¿cierto? Y sobre todo este manejo de CRISPR, que siempre es como accesible a la comunidad, no solo sino pues, personas que no tengan el conocimiento suficiente.
La EPDA no está, digamos, algo al respecto porque he visto casos donde hay personas que no son científicos acreditados haciendo experimentos con CRISPR en perros. O sea, mire, acá voy a poner a cambiarle el color a este perro o a este pez. Son cosas totalmente salidas de las consideraciones bioéticas. Sí. ¿Qué se está haciendo en Estados Unidos para combatir esto? Dura esa pregunta. No, la FDA, como bien dices, está muy limitada en términos de su jurisprudencia. O sea, ellos solo tienen, la capacidad de controlar ciertos aspectos de cómo se utilizan estas tecnologías, particularmente en su comercialización, no en lo que tú pasas en tu casa. Y sabes que en Estados Unidos hay toda esta idea de privacidad y demás que creo que también impone ciertas restricciones. Pero bueno, sí, hay una accesibilidad a la tecnología. Yo sé que las compañías propiamente, o sea, una de las primeras filtros es las compañías que te generan el material genético, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, hay todo un tema de bioseguridad con respecto al ensamblaje de toxinas, por ejemplo. Si yo cojo una copia de una secuencia de ADN que puede generar anthrax, por ejemplo, pues el que me vende a mí ese material genético tiene una responsabilidad. Entonces hay una responsabilidad que se ha dado, que se ha puesto en las compañías que generan material genético y pues para hacer CRISPR necesitas ese material genético, y creo que más de ese control tiene que estar a ese nivel. ¿A quién le estás entregando ese material genético? Entiendo. No, y Pero la es forma más de a nivel... divulgación de esta gente es totalmente irresponsable, no tiene filtro de nada. Y es increíble que pues tengan tanta llegada a la gente en el común. Pues en Estados Unidos, no sé, es extraño. Estados Unidos es un país extraño porque es muy conservador, pero a la vez yo veo pues, que no indaga, se come todo entero. Por ejemplo, los antivacunas, los terraplanistas, y son las comunidades Sí, pues, que están creciendo de manera pues, muy grande sí, sí, y, y están tomando hasta influencia en la sociedad. Y lo digo especialmente en el país que estás, que es Estados Unidos, donde yo veo esto. sí. No, Es total, algo más filosófico. Yo creo que lo que estamos hablando puede ser más filosófico. Pero hablando pues de esto, de manipulación genética, está muy, muy abierto en Estados Unidos y la gente lo está haciendo de manera fácil e irresponsable y divulgar resultados sin ningún filtro. Yo creo que sería muy peligroso para la misma humanidad. sí, no, total. O sea, es algo que tiene que regularse. Si hay un peligro alto asociado a eso, especialmente si empiezas a modificar células no somáticas, que es lo que creo que la mayor parte de gente trata de hacer, sino células con potencial de reproducción. Pero es un tema que no es exclusivo de Estados Unidos, es un tema de ignorancia, anticiencia a nivel mundial. Creo que es un tema igual en el que cualquier persona con entrenamiento o educación a nivel científico debería jugar un papel en batallarlo. Es un tema de comunicación en últimas, ¿no? Cómo comunicamos los avances, los riesgos, las oportunidades, y es un espacio en el que creo que hay mucho por madurar, y especialmente en el contexto actual de la difusión rápida de información. Porque antes había muchos mecanismos de crear filtros para asegurarnos que la información fuera distribuida de la manera apropiada. Ahora se generan cualquier tipo de comunicados de cualquier tipo de organización o de cualquier persona particular que lo pone en la red sin ningún tipo de filtro. Y en ese contexto de desinformación, de acceso rápido a la información, la calidad baja. Entonces, sí o sea, es algo en lo que cada uno de nosotros tiene que contribuir en nuestras propias familias, asegurándonos que la información, o sea, el conocimiento que ustedes vayan obteniendo, o sea, cómo ustedes dentro de sus familias comunican los riesgos, comunican las oportunidades, explican qué es una vacuna, cómo funcionan estas vacunas. Es un tema de ignorancia y de cómo la batallamos y de cómo nos insertamos y nos hacemos responsables de comunicar esos avances y sus consecuencias. Pero en el contexto particular de ingeniería de genes, que es un tema muy, muy delicado,
claramente hay mucho por hacer. Los líderes a nivel mundial creo que han sido claros en los riesgos que hay y en la necesidad de regular fuertemente. Todo ese tema de do it yourself creo que es algo que sí ha estado avanzando sin el nivel de regulación que tal vez haya, el nivel de regulación que tal vez requiere. Claro. Y no creo, y lo importante que tienen que ver los estudiantes en ese momento es que no es que sea algo realmente constructivo. O sea, yo no lo veo como algo particularmente constructivo. Puede ser constructivo en otros contextos, pero en el contexto particular de manipulación de genes me parece más algo ignorante que algo constructivo. Muy bien. Muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, viejo, y nos vemos por ahí. Bueno, un abrazo a todos ustedes, se cuidan, suerte a los estudiantes, eso es un área realmente fascinante de rápida evolución, así que alguna gente se preocupa cuando no saben qué van a hacer en 5, 6, 7 años o cómo se van a ver o en qué van a trabajar, pero para los emprendedores y los pioneros y los soñadores, esta es un área en la que vale la pena invertir su tiempo. Muy bien. Chao, Felipe. Se cuidan, chao. Hasta luego. Chao, muchachos. Chao, Hernán. Nos vemos. Nos vemos el próximo. Gracias. Nos vemos el jueves. Hasta luego, muchachos. profe.